Bienvenidas y bienvenidos a Media 20.1, Agenda de Telecomunicaciones y Radiodifusión en el 2021. En esta ocasión con Irene Levy, presidenta de Observatel, Observatorio de las Telecomunicaciones de México, académica de la Universidad Iberoamericana, articulista, columnista del periódico El Universal y comentarista de Radio Educación. Sin duda, una de las grandes especialistas en este tema. Bienvenida, Irene Levy, a Media 20.1, a TV UNAM. ¿Cómo estás, querido Gabriel? Pues feliz año y feliz año a toda tu audiencia. Muy contenta de estar aquí haciendo este importante balance. Muchísimas gracias a tu invitación y gracias a la invitación de la UNAM para platicar sobre estos temas. Al contrario, querida Irene, qué gusto me da saludarte y sobre todo porque si alguien tiene el pulso de lo que está pasando con la radiodifusión y las telecomunicaciones, eres tú. A ver, y comenzaría con una pregunta. ¿Qué palabra caracterizaría el año 2021 en materia de telecomunicaciones? Pues yo te diría digitalización, querido Así Gabriel. de plano, digitalización no sería, por ejemplo, 5G o conectividad o... ¿Por qué digitalización? Porque yo creo que digitalización comprende todo lo anterior que acabas de decir. De alguna manera, el hecho de que hayamos tenido en 2020 esta pandemia nos aceleró el ritmo a todos para convertirnos en digitales, para convertir la educación en digital, para convertir el trabajo en digital, la salud en digital. Y bien, pues por supuesto que necesitamos de la tecnología, entonces la 5G será desde luego un movimiento importante en 2021, que ya empezó en 2020, pero desde luego la digitalización, en mi opinión, envuelve absolutamente todo relacionado con la actividad a distancia y con todas las actividades, querido Gabriel, porque tenemos, como te dije, la escuela a distancia, el trabajo a distancia, bueno, hasta reuniones sociales ya tenemos a distancia. Entonces, sin duda, para mí la palabra es digitalización. Bueno, y hasta entrevistas, por ejemplo, como esta, Irene. Todo estamos a distancia, en tele. Fíjate qué padre, porque estamos en tele, ¿no? En televisión, y aparte estamos en internet. Entonces, no es excluyente. Antes decían, no sé si te acuerdas, que comentaban la muerte de la televisión, porque con el internet, la radio y la televisión van a morir. Y lo que estamos viendo es que no solo no van a morir, sino que son grandes amigos. Es decir, son plataformas complementarias que han logrado hasta el momento una interrelación magnífica que ha optimizado la comunicación. Entonces, sí, curiosamente estamos en internet, pero también estamos en televisión. Y estamos en una enorme distancia porque tú estás en Canadá. Oye, Irene, pero a ver, la penetración de la televisión digital en México es impresionante, como se sabe, ¿no? Casi 97, 98% de los hogares tienen televisión y la mayor parte ya de estos hogares cuentan con receptores digitales. Pero el reto sigue siendo mayúsculo en materia de conectividad, por ejemplo, de Internet. Sí, sigue siendo un gran reto, sobre todo en las zonas rurales, donde tenemos menos del 50% de penetración del Internet. Tú decías la palabra conectividad. Efectivamente, antes hablábamos del Servicio Universal de Telefonía, donde la meta era llegar a todos los hogares y a todos los lugares con un teléfono, bien en las casas o bien público. Y ahora lo que necesitamos es conectividad de Internet en todas las casas, en todas las escuelas, en los hospitales. El gran reto es conectividad, pero no nada más, y es aquí donde empieza lo complejo. El gran reto es la conectividad que va de la mano de la alfabetización digital. ¿Qué significa esto? Bueno, significa que ya llegó Internet a mi casa, pero necesito saber cómo usarlo. Pero ¿usarlo en dónde? Bueno, también necesito un equipo óptimo, idóneo para mis necesidades, de tal suerte que a través de ese equipo que yo compre o que me provean, pueda yo hacer uso de las diferentes actividades que se requieren para el desarrollo personal y social que se requiere. Entonces, no es nada más llegar a las casas, no es nada más llegar a los lugares rurales o urbanos, sino es un paquete muy complejo que tiene que ver con la alfabetización
que tiene que ver con el dotar de los equipos y algo todavía más complejo, Gabriel, que es ahora, frente a la pandemia, el tema de que los chicos estén tomando clases a distancia. No se trata de llevar la clase tradicional al Internet. No se trata de enseñar lo mismo y de la misma manera, pero ahora en línea. Se trata de hacer un cambio de 180 grados a la enseñanza en línea con nuevas herramientas, con nuevas formas de enseñanza para adaptar las mentes de los chiquitos y de los adolescentes a una nueva forma de aprendizaje, pero también de convivencia social con el resto de los chicos que, si bien no están físicamente en el aula, sí están virtualmente en un aula virtual. Y esto es lo que ha costado tanto trabajo, Gabriel, porque no hubo tiempo. Fue de pronto, a todos nuestros maestros tuvieron que decirles, oye, ¿qué crees? Ahora vas a enseñar por televisión y vas a enseñar por Internet. Entonces es un trabajo brutal, brutal, más allá de lo que implica la conectividad. Oye, Irene, ¿y se está haciendo lo correcto? ¿Te parece que los esfuerzos que está llevando a cabo el actual gobierno son suficientes o qué le faltaría? Mira, en mi opinión, como te decía, es muy complejo, porque además esto es como tomar un tren andando. Es decir, hay que subirte al tren, pero el tren va a toda velocidad. Entonces el riesgo es muy alto y las posibilidades de maniobra que tienes para subirte al tren son muy poquitas. ¿Qué pasó? Que no estábamos preparados para una digitalización tan de pronto y desde luego tenemos una conectividad muy baja. ¿Qué tuvo que hacer el gobierno federal? Al ver que iba a haber niños que se quedarían sin clases, entonces tuvieron que recurrir a la conocida antes como telesecundaria, que es ahora el aula en casa a través de las televisiones, que no es lo óptimo porque no hay interacción de los niños. Yo creo que ha faltado, Gabriel, ha faltado por parte del gobierno federal una programa puntual con acciones específicas de qué es lo que se quiere lograr y cuáles son los medios para lograrlo. Si bien es cierto, como te digo, que ha sido complicado porque nos tomó esta pandemia por sorpresa, sigue sin existir este programa. Es decir, entiendo la emergencia, entiendo la urgencia, pero no veo los esfuerzos suficientes para tener este programa y para tener la capacitación necesaria a los maestros, que por cierto los maestros han dicho que no están teniendo la capacitación necesaria para que ellos puedan cambiar el paradigma del aprendizaje y de la enseñanza en este nuevo mundo o en esta nueva normalidad que tenemos, ¿no? ¿Te refieres en este caso fundamentalmente al tema de la educación o en general a esta estrategia digital nacional? En este momento me refería al tema de la educación, pero es parte de la estrategia digital. De la estrategia. Nacional. ¿Y qué es lo que falta todavía por desarrollar, no? Exactamente. En el caso de la estrategia digital, que estamos ahí sí todavía, entiendo que estemos en pañales y entiendo que la pandemia nos tomó por sorpresa, pero, digamos, ya tenía el presidente López Obrador desde 2018 que tomó posesión y siempre lo hemos dicho, los que escribimos en medios, los que hemos estado en medios, siempre hemos insistido en la necesidad de contar urgentemente con una agenda digital nacional que incorpore trabajo, economía digital, salud, teleeducación y una serie de cuestiones que hasta el momento aún no tenemos, a pesar de que se sabe y mundialmente el tener una estrategia digital te pone, digamos, en la palestra internacional como un país que está avanzando hacia la digitalización. Y no es una cosa ni de lujo, ni superflua, ni tampoco es una cuestión ya optativa, Gabriel. Es algo que me parece que no hay de otra. Y esto no existe. En el gobierno actual, por desgracia, no tenemos una estrategia digital. Así es, por desgracia, y luego se suma la salida de funcionarios que conocen muy bien de estos temas, como Salma Jalife, que era la subsecretaria de Comunicaciones y que ya desapareció. Pero tenemos ya que hacer una pausa, Irene Levy, así que vamos a la pausa y después pues, seguiremos esta entrevista con Irene para preguntar también sobre lo que está pasando con la radio, con la televisión y con otras tecnologías. Así que
No se vaya. Gracias por continuar en Media 20.1. Estamos en una entrevista con Irene Levy. Estamos ahora sí que haciendo una descripción de la agenda de los temas realmente relevantes en este año 2021 en materia de radiodifusión y telecomunicaciones. Irene Levy, pues nos quedamos con que salió Salma Jalife, desaparece esta subsecretaría de comunicaciones, por ejemplo, que era la que llevaba también la agenda de la conectividad del gobierno federal. Sí, fíjate que en días pasados el presidente López Obrador tuvo en una de sus conferencias mañaneras ya de este año, mencionó el tema de los organismos autónomos y específicamente habló del Instituto Federal de Telecomunicaciones y dijo que él sentía que pues, no servía para nada y dijo, ¿para qué tener un instituto de telecomunicaciones disque autónomo, en sus palabras, si se tiene una Secretaría de Comunicaciones y Transportes? Pero probablemente se le olvidó que en esa secretaría desaparecieron la subsecretaría dedicada al tema comunicaciones. Entonces, efectivamente, Salma Jalife, que estaba a cargo de esta subsecretaría, que hay que decirlo, ya era una subsecretaría disminuida en presupuesto desde que se creó la COFETEL en 1996 y luego el IFT en el 2013. Esta subsecretaría se fue adelgazando porque las labores principales de estas materias se fueron al Instituto Federal de Telecomunicaciones. Sin embargo, aún quedaba esto que mencionas tú, esta columna vertebral de la conectividad, y quedaba la subsecretaría como coordinadora del sector tanto de telégrafos como de correos, que siguen perteneciendo al sector de telecomunicaciones dentro, como descentralizados, pero dentro de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Quedaban estas cuestiones, quedaba el de México Conectado para este programa, para conectar a aquellos lugares donde no se tenía internet. Sin embargo, desaparecen, recuerda, el fideicomiso de México Conectado y con ello pues el programa de México Conectado, y entonces empiezan a adelgazar a la subsecretaría hasta que desaparece la subsecretaría. ¿Qué pasa con la conectividad? Lo que sucede con la conectividad es que le dejan esta tarea a la Coordinación de Estrategia Digital de la Presidencia de la República y a esta nueva empresa creada como subsidiaria de la Comisión Federal de Electricidad, que es CFE Telecom e Internet para Todos. Sin embargo, estamos hablando de que esta Coordinación de Estrategia Digital pues es una oficina de la presidencia sin estructura y casi sin presupuesto, y CFE Telecom pues es un organismo productivo del Estado, es una subsidiaria que no tiene como tal este carácter de autoridad. Entonces, yo diría, quedó volando el tema de la conectividad, es decir, quedamos sin un poco huérfano el tema, sin una autoridad robusta que tome el tema en sus manos y que pueda ocuparse de la conectividad. Vamos a ver cómo lo hace, porque el presidente ha prometido conectividad al 100%, lo había dicho para el año pasado, ahora parece que es este año, pero bueno, pues está haciendo algún esfuerzo con esta red compartida mayorista que es de Altán, del sexenio del expresidente Peña Nieto. Vamos a ver si efectivamente se logra con el presupuesto tan recortado que le han dado, a ver si se logra esta conectividad que se pretende, querido Gabriel. Pero en mi opinión, la verdad, un gran desatino haber desaparecido la Subsecretaría de Comunicaciones. Me parece que si bien estaba adelgazada, permanecía como coordinadora de las acciones y de las políticas públicas sobre este tema que ni CFE ni la presidencia pueden llevar a cabo. Sí, totalmente de acuerdo, y aparte con una coordinación muy clara con el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Ahora, hablando justamente del Instituto Federal de Telecomunicaciones y pasando a otro ámbito de estos maravillosos medios de comunicación, se ha hablado, por ejemplo, de licitaciones de frecuencias, en este caso de radio. No sé si recuerdas la cantidad, Irene, pero pues, se habla de varias decenas de frecuencias. También está considerada la televisión, no obstante este panorama que estamos viendo y que delicado, adverso en materia de inversión publicitaria a los medios tradicionales aquí en nuestro país.
Es muy interesante porque, mira, el Instituto Federal de Telecomunicaciones lo que ha hecho, lo que podemos ver de su política de licitación de espectro para radio y televisión comerciales, ha sido buscar el apetito de las empresas. Y entonces lo que hace es poner en la mesa una serie de frecuencias. ¿Por qué? Pues porque el espectro está ahí. Pone en la mesa el espectro y licita. A partir de esas licitaciones, pues va midiendo el apetito por el mercado, tanto de radio como de televisión. Algo muy interesante, Gabriel, que sucedió cuando vino la licitación, la primera gran licitación de radio comercial, que recordarás, infló los precios de las estaciones de radio, tanto de FM como de AM. Cuando se había dicho que AM estaba completamente muerta, los precios de salida de las estaciones se fueron decenas de veces, si no es que más, por arriba de lo que se pensaba en estas subastas ascendentes. Y claro, todo el mundo se preguntaba, ¿qué es este fenómeno? Ahí está la estación de Cancún, no recuerdo cuánto pagó la familia Aguirre por esta estación, pero fue una cantidad brutal por una estación de Cancún que nadie hubiera pensado que valiera eso. Pero bueno, el valor de mercado es aquello que una persona está dispuesto a pagar por un bien o por un servicio. Y entonces ese fue el valor de mercado. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado con estas frecuencias? En mi opinión, y voy a ser muy directa, la apuesta en ese momento, porque recordarás que fue esto antes de las elecciones del 2018, la apuesta era la publicidad oficial. Es decir, la apuesta de tener una estación de radio comercial tenía que ver con ciertos acercamientos políticos con grupos de poder y algunos de ellos pensaban que teniendo una estación de radio y siendo cercanos al gobierno en turno, tendrían este financiamiento o esta entrada de dinero por parte del gobierno en pago de la publicidad oficial. ¿Pero qué fue lo que pasó? Pues vino un cambio de régimen con el presidente López Obrador y en los estados también hubo cambios importantes y con ello, pues el programa de negocios que tenían cada uno de estos participantes, en muchos casos, se fue abajo. Actualmente, por desgracia, si le sumamos el tema de la pandemia y la disminución del dinero en publicidad oficial, Gabriel, pues tenemos que yo creo que no hay mucho apetito ni para el radio comercial, menos todavía para la televisión comercial, que requiere muchísimas más inversión en la producción. Entonces, en mi opinión, veremos muchas estaciones de radio que, desde luego, el precio de la subasta será menor a otros momentos, pero también veremos que otros, digamos, empresarios afines ahora a las nuevas corrientes políticas serán los que estén compitiendo, pero yo no creo que ni cercanamente, Gabriel, haya los precios que llegamos a ver en la primera licitación, porque las condiciones actuales entre la pandemia y el cambio en el tema de la publicidad oficial son muy, muy diferentes al que vimos en su momento. Ahora, pero no se contemplan de televisión, ¿verdad? Para este año, Irene. Tengo entendido que nada más de radio, ¿no? De radio nada más, porque además recordemos que algunas quedaron desiertas de televisión y tenemos el ejemplo del caso de La Octava, de esta estación de televisión también de la familia Aguirre, donde pues en realidad más que televisión, no me gusta criticar, pero más que televisión es una plataforma de YouTube que pues se dice que es de televisión, pero lo que hemos visto hasta el momento son plataformas de YouTube que están, digamos, transmitiéndose de esa manera. Entonces, no hay dinero, no hay apetito para nuevos canales y creo yo que tampoco habrá mucho apetito para nuevas estaciones de radio. Oye, Irene, y lo paradójico de todo esto es de que durante la pandemia se han incrementado las audiencias considerablemente de la radio, de la televisión, pero también de las plataformas como Netflix y ahora no se diga de Disney, que ha roto récords también de suscripciones. ¿Sabes qué? Es que se cambió completamente el mapa, ¿no? El ecosistema
que teníamos, el mapa que teníamos, pues de pronto vino esta pandemia como un terremoto y nos cambió completamente la distribución. Y efectivamente, pues claro que sí va a aumentar las audiencias en la radio, pero eso no significa necesariamente que aumente la publicidad en el caso de la comercial. ¿Por qué? Pues porque hay una gran crisis económica debajo de esta pandemia y además también hay un cambio en el mapa de los anunciantes. Es decir, ahora, ¿para qué anunciar un viaje de una aerolínea o para qué anunciar un hotel si sabemos que eso está muy restringido? Y también para qué anunciar un supermercado o cómo anunciar un supermercado si efectivamente es un insumo que compras, pero que de alguna manera te representa algo que tienes que comprar. Entonces, también el ecosistema de los anunciantes se ha modificado muchísimo y considerando que la radio comercial puede comercializar hasta el 40% de su tiempo de transmisión, es muchísimo, Gabriel, no se lo acaban. Sí, no. No se lo terminan. ¿Por qué? Porque no hay 40% de tiempo que se quiera estar vendiendo y lo que hay ha bajado de precio también para los anunciantes. Entonces, hay que tomar en cuenta este gran cambio del ecosistema. Ya tenemos que ir cerrando, Irene, el tiempo ya ves que se va rapidísimo en televisión, pero dos temas también que considero que son muy, muy importantes. Uno de ellos es justo el de los medios públicos. Irene, ¿tú cómo estás viendo este tema? ¿Qué consideras que podría ocurrir este año? ¿Cuáles son tus expectativas? Pues mira, a mí me da mucha tristeza. Te soy muy sincera, yo sí esperaba que con el gobierno del presidente López Obrador iba a haber un cambio radical en la forma de ver a los medios públicos. Nos dijeron, recordarás, que tendríamos una especie de BBC de Londres, haciendo esta analogía con una de las empresas públicas más importantes en materia de contenidos. Y lo que hemos estado viendo, por desgracia, es una disminución paulatina del presupuesto prácticamente a todos los medios públicos. Que, digamos, fuera del sistema público de radiodifusión mexicana, que ha tenido un muy importante aumento de presupuesto para el 2021, si no me equivoco, alrededor de 800 y pico de millones de pesos más, digamos, cuando su presupuesto normal son alrededor de 600. Entonces, en este sentido, que claro, lo tiene muy etiquetado para construir nueva infraestructura y ampliar su cobertura. Uh-huh. Sin embargo, veo dos cosas en el caso de medios públicos, querido Gabriel. Este problema de la disminución del presupuesto, en el caso de radioeducación, en el caso de Canal 22, bueno, pobres, es una catástrofe, creo que es el medio que mayor golpe ha recibido, pero al mismo tiempo veo un manejo editorial en algunos de los medios, y hablo específicamente, por ejemplo, del Canal 11, un manejo editorial que no me gusta, es decir, esta toma de ciertos programas o de ciertos espacios por más personajes que defienden al gobierno en turno, más allá de tener un verdadero medio público con diferentes voces en equilibrio, digamos, por decirlo de alguna manera. Hasta hace poco hemos estado viendo en redes sociales esto como una especie de escándalo respecto a los montos que se reciben por grabar programas, ¿no? De cientos de miles de pesos que da el Canal 11, que parecieran más que pagar un trabajo, pareciera más que se paga una línea discursiva. Ojalá esto también cambie en el Canal 11 específicamente. Y por otro lado, me parece que otros medios la han librado muy bien, Radio Educación y el IMER, no porque yo hablo en Radio Educación, pero creo que con el bajo presupuesto que se ha tenido y la audiencia como ha aumentado, es bastante loable. De cualquier manera, se requiere una coordinación mayor para tener un sistema de medios públicos, digamos, mucho más fortalecido, y hubiera sido óptimo que el presupuesto que se le otorgó al sistema público de radiodifusión del Estado mexicano fuera para
digamos, planear una ampliación de fierros, pero también de un sistema público visto de manera muchísimo más global, y eso es lo que desgraciadamente falta. Se siguen viendo a los medios públicos de manera aislada y creo que se requiere esta unidad de integración de los medios públicos. Y finalmente, en segunditos, Irene, el Instituto Federal de Telecomunicaciones dijo que Televisa tiene un poder sustancial en televisión de paga. ¿Qué crees que vaya a pasar este año en ese terreno? Porque es la paradoja, ¿no? Mientras, por una parte, crecen las audiencias, les pega quizá en televisión abierta, la televisión de paga, aparentemente, y la que tiene Televisa, le va mucho mejor en este escenario. No obstante, ahora le imponen o le impondrán algún tipo de acciones. Ese es el punto. Mira, son muy taquilleras las decisiones que dicen que es dominante Televisa, pero lo que hay que ver en el fondo son cuáles van a ser las condiciones que van a imponer como consecuencia de ello. Muy probablemente estas condiciones vayan a ser descremadas porque además los mercados, los municipios en los que se determinó no es todo el país. Entonces veremos cuáles son verdaderamente las condiciones y por supuesto veremos amparos por parte de la televisora que si bien no suspende la decisión del Instituto Federal de Telecomunicaciones, no olvidemos, Gabriel, que el IFT está en la mira del presidente de la República. No le gusta el IFT, también está en la mira del senador Monreal, en el que emitió una iniciativa para desaparecer al IFT. Entonces, no está para sobresaltos. Yo creo que el IFT hizo lo que tenía que hacer, pero no creo que dé ninguna noticia espectacular que dañe a una empresa como Televisa, que como sabemos tiene ciertos amigos, digamos, por decirlo de alguna manera, en el poder, sin ponerle apellido, en el poder. Y bueno, así como está el de dominancia de Televisa, pues también Televisa va a decir, y con cierta razón también, que estas nuevas plataformas OTT como Netflix y Amazon Prime y demás, pues ya compiten frontalmente con su plataforma de televisión de paga y que por lo tanto se tiene que estudiar este mercado como sustituto, las plataformas OTT como sustituto de la televisión de paga, y habrá que ver qué hace al respecto el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Yo creo que esto fue una noticia importante, pero que para que tengamos consecuencias a esto va a faltar mucho, y luego ya sabes qué pasa, que cuando ya se van a imponer condiciones, lo que sucede es que dicen, espérame, porque el mercado ya cambió, tienes que volver a estudiar el tema. Esa película ya la hemos visto innumerables veces. ¡Qué barbaridad! Bueno, querida Irene, muchísimas gracias por estar en Media 20.1. Nos llevamos varios temas de agenda que estaremos desarrollando pues a lo largo de este año. Ahora sí que todo lo mejor para ti. Igualmente, querido Gabriel, un beso grande a ti, un beso grande a todo el auditorio, que tengan un muy bonito 2021. Muchísimas gracias también a usted. Hasta la próxima semana.